Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. En lo que terminan de llegar todos, presentaciones y avisos parroquiales, les presento a la doctora Paola. Ella también es investigadora postdoctoral del grupo de investigación y ella va a estar también colaborando en la clase el día de hoy. Vamos a hablar sobre algunas herramientas que pueden llegar a utilizar, un poquito de programación y algunas cosas básicas de ella da Python. ¿Qué otro aviso parroquial importante? Ya tengo a todos en el grupo de WhatsApp, porque me parece que la semana pasada tuvimos algún retraso de comunicación y alguien llegó acá perdido. Entonces, para que podamos avisar oportunamente si ocurre cualquier situación no esperada y que no vengan en vano hasta acá. Eh, Todos tienen el correo también, importante que eso también era importante. Y creo que ya están todos los que van a asistir. Por favor, recuérdenme quiénes están oficialmente inscritos y quién está de oyente. Ok, perfectísimo. Bienvenidos todos. Esta es la segunda clase. Me parece que sería útil, no sé si estás de acuerdo, Pau, repasar un poco la tarea, que discutamos un poco de los artículos que se dejaron de tarea y ya después te doy cancha libre. Muy bien, chicos, buenas tardes. Me gustaría, ¿quién se anima a platicarme de qué fue su artículo, qué artículo leyeron y cuáles son sus perspectivas del artículo para comenzar a ubicarnos un poco en la materia del día de hoy? ¿Hice yo? El nombre del artículo, nada más que checo el nombre, ¿no? Eh, Creo que dice jerarquía de estructuras biológicas. No recuerdo bien cuál era, si el cuarto o el tercer enlace, pero la verdad no entendí mucho porque a mí siempre se me complicó un poco lo de termodinámica y habla acerca de entropía, ¿no? Entonces menciona cómo es que los sistemas están separados pero nunca se mezclan, ¿no? A pesar de que interactúan entre ellos, no hay una mezcla y la entropía permanece igual, según la primera ley de termodinámica. Y dice que también la entropía siempre va a aumentar, me parece, según la segunda ley. Y pues la verdad todavía como que sí me quedé como un poco confundida porque sigo sin entender mucho acerca de termodinámica. Eso es lo que... ¿Alguien más quiere participar? Sí, hola, pues yo leí el de simetría y pues básicamente era como que un sistema complejo, o sea, primero definía como los sistemas complejos y después hablaba como de las dos características importantes que era la simetría y la criticalidad. Ajá. Y que, o sea, simetría que era como que eran los cambios que podía tener, pero que no cambiaban realmente al objeto, sino que era como un cambio de rotación o como un cambio de posición, pero que no alteraba la composición de un objeto. Y la otra era de, pues en general que los sistemas complejos que no se puede decir que sean como partes, sino que sean como un conjunto de todo y que, mm, pues sí, cómo se podía aplicar eso al cuerpo humano. O sea, que había, que como en la rigidez cardíaca, que como ibas haciendo más grande, pues ese podía ser un marcador de decir, ese está haciendo más rígido el corazón, y entonces como integrar todo con los otros marcadores de tiempo. Y pues ya como era como bueno, como una introducción, yo pienso, hacia lo que vamos a ver, creo que vamos a ver. Ok, de acuerdo. ¿Alguien leyó un artículo diferente a estos dos? ¿No? ¿Le cortamos la inspiración? Ánimo. ¿Quién se anima? Decidan entre ustedes. Bueno, es que bueno, habían dos de simetría Ujú, ujú. y totalidad. Pero bueno, en realidad a mí el que más me gustó fue precisamente el de estructura jerárquica de los sistemas biológicos. Ok. Y bueno, más allá de, creo, la entropía y termodinámica, etcétera,
lo importante, bueno, tiene ideas valiosas, por ejemplo, que pues nuestro objeto de estudio va a depender, por ejemplo, de un marco de referencia. Es decir, nosotros vamos a partir de un sistema y este sistema va a poder contar con subsistemas o con suprasistemas. Como se menciona en el artículo, pues tenemos a lo mejor como nuestro sistema base a un individuo, suprasistemas va a estar el ecológico y en subsistema puede estar el biología molecular. Bueno, también es importante que pues estos subsistemas, si bien son elementos que a lo mejor nosotros estudiamos por separado, pues en realidad van a interactuar entre todos ellos y van a ser vitales todos entre todos. O sea, no va a poder existir uno sin todos los demás y viceversa. ¿Qué más? Bueno, también algo que pues me parece interesante es la importancia que se le da al medio en el que ocurren pues todas las interacciones, ya que bueno, nosotros normalmente pues contemplamos únicamente a los componentes de un sistema y el medio queda un poco relegado, cuando bueno, es importante, por ejemplo, pues el agua, ¿no? Para, como medio extracelular para mil y un funciones en el cuerpo humano, sistema circulatorio simplemente. Y pues ya. Ok, y el compañero, qué falta de platicar, ¿qué artículo leyó? Pues yo leí el de sistemas y felicidad, también tenía que ver con simetría. Y pues lo que a mí me gustaría como rescatar de ese es que, bueno, nos explica que los sistemas funcionan como la suma de las partes de cosas y se rigen sobre pues leyes de la física, como todo lo de conservación del movimiento angular, movimiento lineal, también que tiene mucho que ver con la conservación de la energía y también con la organización atómica. Recuerdo haber leído que decía que algunos sistemas se rigen por la configuración del spin del electrón. Y pues básicamente eso, como dijeron mis compañeros, todo esto que tiene que ver con la simetría, que un sistema tiene que ir cambiando, no tanto como por partes, sino como la suma de todas estas partes. Para puntualizar a todo lo que ustedes estuvieron leyendo de tarea y a lo que han comentado, sí me gustaría no dejar volando algunos conceptos. A mí me gusta mucho la definición que el doctor Carlos suele presentarnos constantemente cuando habla de complejidad. La raíz etimológica de complejidad viene de plexus, que es entretejido, y esa es una de las principales características de los sistemas complejos. Son sistemas donde la interacción de las partes nos da fenómenos emergentes que no podemos observar cuando los componentes están separados. Además de estas propiedades emergentes, hay muchas otras características que se utilizan para identificar que un sistema es un sistema complejo. Algunas de ellas, la criticalidad es muy popular, la invariancia de escala, alias fractalidad, que puede ser tanto en espacio como en tiempo. Y desde luego esto es algo que la doctora Ana va a dar con mucha mayor precisión, pero invariancia de escala puede ser, por ejemplo, pulmón. Cuando uno hace el corte patológico de pulmón, podemos ver las ramificaciones de los bronquios a los bronquiolos y son ramificaciones fractales. Y hay hasta 12 niveles de ramificación que van profundizándose, pero uno percibe la misma estructura en el espacio. Además de esta fractalidad espacial que podemos observar en las hojas de los árboles, en el cerebro, también hay fractalidad dentro del tiempo, que es algo que se puede observar en las series de tiempo cardiovasculares. El comportamiento de la serie de tiempo, conforme nosotros lo vamos ampliando, se mantiene constante y es parte de estas características de los sistemas complejos. Muy bien. Me parece que le doy la palabra a Paola en lo que yo voy buscando la presentación de la clase del día de hoy.
Sí, a ver. Aquí hay una carpeta que dice análisis de datos, Python. Que puedes copiar, tal cual toda, en un escritorio o en alguna página. Sí, solamente la tengo. Hay una versión en línea que se llama GTP Notebook, ¿sabes? Como Notebook. No, Júpiter. Ajá. Pero con Y, como Júpiter, pero con Y. Júpiter. Ese es una herramienta para utilizar Python, es el más, de los más conocidos. Sí, creo que lo puedes utilizar en línea. Te mando por las clases. Eso lo estoy presentando. Entonces, si Anaconda es como el navegador que se utiliza como para Python, o sea, no es la única manera de poder correr programas de Python, pero creo que es una de las más amigables. Ahora ya está en Google, en Google Drive, hay una versión en donde también lo pueden utilizar como para correr los programas, que se llama, se me olvida el nombre. Es este que se llama Collab Notebook, que hace regularmente las empresas y todo eso trabajan porque te permite a que diferentes computadoras, servidores se puedan conectar. Entonces, todos trabajan a partir del editor. El que nosotros vamos a trabajar es este uso de series de tiempo. Y si ven, va a ser exactamente la misma interfaz que lo que utilizan en YouTube. De hecho, al final es el mismo traductor de lenguaje de programación. Entonces, ya todo lo tienen instalado. Ok, sí, ahorita vamos a usar Anaconda. Este también tiene sus pequeñas sutilezas. Sí. Puedes descargar archivos ahí, ¿verdad? Te lo voy a mandar por correo.
Mientras la doctora Paola termina de preparar su presentación, chicos, ¿quiénes ya están familiarizados con programación? ¿Poquito? Únicamente para ubicarnos y saber desde dónde empezamos o si desde cero, para poder darles las herramientas que nos permitan avanzar durante el curso y que también a ustedes les permitan analizar datos. Si ustedes vienen desde la medicina más tradicional como yo vengo, lo más común es que utilicen algún software, algún programa de estadística y que toda su interacción con análisis de datos la hayan hecho a través de Excel o de SPSS, que son dos de los programas de software más ocurridos en medicina. Una de las limitantes que tienen estos programas es que uno está restringido por aquellas cosas que ya están predefinidas dentro del programa. Hay ciertas pruebas estadísticas que puedes hacer, hay ciertos análisis que puedes correr y si no está en el programa, pues naturalmente no tienes ninguna flexibilidad para poder hacer nada más. Por eso nos interesa mucho que además de que utilicen algunas de estas suites que son muy gráficas, muy sencillas, también tengan la oportunidad de programar un poquito y utilizar un set de herramientas mucho más amplio donde no están restringidos por estas mismas limitaciones. Particularmente, Paola va a enseñarles Python, yo les voy a hablar de R y bueno, esencialmente no importa qué herramienta estén utilizando, siempre que tengan una herramienta que les permita hacer lo que ustedes desean llevar a cabo con el análisis de sus datos. Entonces, ya todos tienen Anaconda, ¿verdad? Entonces, si intenta descargarlos, los archivos, y entonces en el buscador ustedes pueden poner Anaconda y les va a dar la opción como de abrir el programa, ¿no? Entonces lo vamos a abrir. Entonces esa es la parte donde vamos a ver si realmente lo está bien instalado. Realmente lo único que les va a hacer es ejecutar esa terminal. Ustedes usaran los programas de Python como antiguamente se utilizaban, usaban este tipo de terminal, ¿no? Entonces todo se corría a través de código. Es exactamente lo mismo. La única desventaja que podría ocurrir es que, por ejemplo, usar ese tipo de interfaz pues gasta recursos, entonces van a necesitar una mejor RAM. Pues realmente para cálculos simples de estadística y datos muy pequeños, pues es casi lo mismo. Entonces, les va a salir esta interfaz y vamos a ir a la parte donde dice Jupyter Notebook. Ahora, a mí luego me va a jalar el navegador web, pero a ustedes les debe de dar la opción de cómo quieren captar el archivo. No sé si ya todo lo pudieron abrir. Si tienen dudas, es ahora. Ok. Entonces, me avisan si ya todos están. Creo que esa es parte importante, aunque vayamos lentos, pero que vayamos todos juntos, porque si no, después uno se atrasa y así. Entonces, cuando lo quieran correr, no lo van a hacer. ¿Dónde está el de Jupyter? Vamos a hacer una carpeta. Archivos. ¿Y dónde están? Ajá. Y
Pero debería de... No, a ver, ¿de dónde lo descargaste? ¿De la carpetita? Pero ese es, no, del drive, donde tiene... ¿Este es el drive? No te deja. Voy a intentar a... como instalar los drives para ver si lo podemos desde ahí. ¿Tú ya lo descargaste? ¿No? ¿Puedes intentar a ver si puedes descargar aquí el Jupyter? Sí, entonces seguramente sí te deja. Y ya si quieres después lo borras, porque sí te va a tocar esta. ¿Ustedes ya lo lograron o tienen alguna duda? ¿Ya están? Ok, entonces ahorita ya todos están en la primera parte. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar dónde está el archivo que les pasé. Entonces, por ejemplo, y vamos a abrir este IPYN. Ahora, hay dos diferentes formatos en Python. Estos que llevan IPYNB es para notebook. ¿A qué se refiere con notebook? Hoy vamos a ver que hay un código que tiene líneas de texto. Estos textos no se pueden realmente escribir tal cual en un código, que va a tener formato .py. En ese caso, cuando nosotros lo podemos descargar como .py, que regularmente así van a encontrar muchas de las librerías en Python o códigos en Python con ese formato, sí pueden escribir texto, pero hay que comentarlo, ¿no? Esto les voy a explicar a qué me refiero con eso. Entonces, este es un formato especial solamente para tener estas notebook, que de hecho si han usado otros lenguajes de programación, que también se denota como markbook o algo así, que son líneas de código con texto que pueden escribir. Regularmente esto se utiliza más como reportes que cuando están utilizando el análisis de datos, ¿no? Porque pues, lo que menos quieres es que consuman recursos, ¿no? Entonces, esto sería como lo que ustedes ven en el punto PYNB, que son los notebooks, y de manera solamente como demostrativa les voy a enseñar un código solamente con código de Python. Si ven, este es el formato .py. Ven, sí es un poco feo, pero vamos a ver que vas a hacer lo mismo, ¿no? Aquí estamos leyendo nuestras señales que tenemos y aquí estamos haciendo, en este caso, pruebas estadísticas que después veremos con calma. Pero realmente la estructura del código siempre va a ser muy similar. Si se dan cuenta aquí, no tengo comentado el código, pero puedes poner comandos como texto igual, pero tiene que ir comentado. Por ejemplo, aquí, el que yo ponga este símbolo de gato antes en Python significa que estoy comentando esta línea. ¿Qué me refiero cuando comento una línea? Si yo pongo este símbolo gato, el código va a iniciar todo el programa, pero estas líneas no las va a tomar en cuenta, se las va a brincar. Entonces, de esa manera nos ayuda cuando tenemos estos archivos, ustedes pueden ir comentando líneas. Esta línea hace esto. Como inicialmente es muy bueno que ustedes vayan comentando sus líneas de código.
yo entiendo que esta línea de código hace esto con sus comandos, ¿no? Entonces regresemos al archivo. Todos los están logrando abrir. Entonces, pues, no sé si alguien haya utilizado Python alguna vez, ¿sí? Más o menos como para qué lo utilizaste. Ah, sí. Ah, ok. ¿R? Sí, verdaderamente ya está. Ahorita hay como dos grupos, Python R, y así muy lejos está MATLAB, ¿no? Pero realmente, como decía Antonio, ¿no? El lenguaje que ustedes utilicen, al final la computadora va a ser lo que ustedes le pidan, ¿no? Y esa es una ventaja y desventaja, porque tienen que tener cuidado, ¿no? Y nosotros que estamos en el área de medicina, de fisiología, del área de salud, pues al final el número que te dé la computadora va a ser un número y va a ser su trabajo. Falta a nosotros nuestra interpretación si realmente funciona o no, ¿no? Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, en el caso de Notebook de Jupyter, pues el creador es Guido van Rossum. Entonces, pues él fue el que inició con el lenguaje de programación de Python. Y va a haber diferentes comandos que nosotros vamos a utilizar como atajos, ¿no? Si yo le doy Control Enter a la celda, me va a correr el código, ¿no? Yo puedo darle Shift Enter y me va a ir pasando. Corre un código y brinca la otra. Si solamente doy Control Enter, solamente corre esto, ¿no? Y para crear una nueva celda, que sería este, que es el cell, el Alt más Enter, ¿no? Ahora, también Notebook ya nos permite de una manera más agradable, pues hacer todos estos comentarios, ¿no? Si ven aquí en la parte de arriba, yo tengo la opción de guardado, de cortar una celda, crear nuevo y correr el código, ¿no? Entonces, pues todos los que hacen programación, y de hecho eso ya viene históricamente, es que escribas el hola mundo, ¿no? Entonces, para Python es muy fácil, ¿no? Siempre que ustedes tengan caracteres, que no son números, tienen que ponerlos en comillas para indicar que es un carácter, ¿no? Entonces, al final pueden tener un número y también significar un carácter. Si yo pongo 3 entre comillas, la computadora sabe que 3 no es un número, sino es un carácter, ¿no? Entonces, aunque yo después ponga A igual a 3, entre comillas simples, el A para la computadora es un carácter. Si yo pongo B igual a más 2, va a salir un error, porque le estoy diciendo que inicialmente A es un carácter. Entonces, esa es la única diferencia entre tomarlo como un carácter, siempre son cosas entre comillas simples, a poner A igual a 3, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo. Ese es como el primer error que a veces cometemos, ¿no? Lo ponemos entre comillas simples, o un carácter lo ponemos como un número cuando queremos ser un carácter, y ahí puede cometer un error, ¿no? Entonces, en este caso, si nosotros le damos control enter a la primera línea, pues me va a imprimir aquí el hello world. No sé si ustedes lo pueden dar, el control enter para ver que si les esté corriendo. Ah, sí, es de int, es, por ejemplo, yo si lo corro una vez, me va a salir 1 y si lo vuelvo a correr va a salir 2 y todo eso. Son cuántas veces yo estoy reseteando o actualizando esa línea de código, ¿no? Ahora, antes de continuar, si yo le doy aquí File, New Notebook, yo aquí me va a salir otra nueva línea, ¿no? Ahora, esto es muy bueno porque ustedes van a tener la opción de poder crear bases de datos o ojalá una base de datos y lo que estamos haciendo el día de hoy, hacerlo con otra línea o con otra base de datos muy diferente para que vayan practicando, ¿no? Entonces sería bueno que creen su nuevo notebook y que lo corran, ¿no? Entonces aquí van a tener el código, MacDo y todas las opciones como para poder ir insertando, ¿no? Entonces, Python, a diferencia de otros lenguajes de programación, que se conoce que tiene muchas librerías, ¿no? Estas librerías, cada librería me va a servir para ciertas cosas, ¿no? Entonces, de las más comunes son las que tenemos aquí.
Entonces es NumPy, que nos permite trabajar con matrices. Regularmente todos nuestros datos son matrices, ¿no? Tenemos muchas columnas de datos, se pueden tener ritmo cardíaco, la presión arterial, frecuencia respiratoria, datos de electroencefalografía. Si cada columna va a ser una señal fisiológica en este caso, ¿no? Y entonces cada fila va a ser un punto o va a ser un instante de tiempo en donde yo estoy monitoreando, por ejemplo, a mi paciente, ¿no? Entonces, de esa manera, con NumPy me va a permitir poder manipular matrices, ¿no? Matplotlib es la librería para visualizar y graficar datos, que es la que vamos a utilizar ahorita. Eso que ven aquí, import NumPy, ya hasta aquí puedo importar la librería. Este ASNP es una manera como amigable de renombrar esta librería, porque si no, cada vez que lo utilicemos vamos a tener que poner la palabra NumPy, punto, y lo que queramos hacer, ¿no? De esta manera ya nada más ponemos np, punto, y lo que vamos a hacer. Ahorita lo vamos a ir viendo en las líneas de código siguientes, ¿no? Panda también es para manipular estructuras de datos. Por ejemplo, regularmente hay diferentes tipos de datos, ¿no? Tenemos datos como las matrices, que son llenas de filas y columnas y números, pero hay librerías, por ejemplo, en Excel, que tienen celdas con nombres. Esos son muy diferentes y no se ven igual. Entonces eso también hay que tener cuidado. Con Panda se puede ver muy bien. Este de Spicy siempre son como librerías que se utilizan como para hacer ya funciones preliminares de algún análisis que quisiéramos hacer, como una regresión lineal, un análisis de machine learning. Todas esas en Spicy ya hay muchas de optimizar, operaciones con matrices también. Teabot es, a mí en lo personal, este me gusta mucho porque le da de una manera muy estética a las figuras, ¿no? Pero tanto Matplotlib lo puede hacer, no necesitan una cosa cargar la librería de Teabot, ¿no? Pero pues esas son las librerías que más se utilizan en Python. Y si ustedes no cargan las librerías y escriben bien el código, como no cargaron las librerías, les va a salir un error. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Entonces si le dan control enter o shift enter, pueden visualizar, o solamente aquí en la parte de arriba le dan run. Cuando está aquí el asterisquito significa que todavía no lo carga y les va saliendo un número, ¿no? Ahora aquí yo ya tomé una base de datos, está aquí en Physionel. En Physionel ustedes pueden encontrar diferentes tipos de bases de datos, de electrocardiograma, electroencefalograma, presiones, en diferentes condiciones y de diferentes pacientes. Sería bueno porque al final ustedes van a tener un proyecto, entonces vayan ya viendo qué bases de datos quieren trabajar. Y ahora sí, conforme vayan avanzando las clases, si ya tienen su base de datos, pueden ir trabajando, analizando los datos, ¿no? Entonces, eso lo pueden checar ahí, ya lo tienen ahí en la liga. Sí. Eso es como si le dijeras a Python que vas a necesitar esas librerías para hacer lo que sí. Es como, no sé, reclutas a todos tus compañeros porque vas a hacer una tarea, ¿no? Entonces, cada uno de tus compañeros tiene una función, ¿no? Entonces, si te falta alguno de ellos, ya no vas a poder realizar esa tarea, ¿no? Es exactamente lo que haces con esas librerías. Tú le estás diciendo que vas a ocupar esas librerías y que te las pongas en alguna parte de tu RAM, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo. Es como necesitas esas librerías para poder hacer las diferentes manipulaciones de tus datos, ¿no? Aunque tú dirías, bueno, no pasó nada, sigue en línea, ¿no? Pero lo único que hiciste fue como jalar tus herramientas de trabajo para después desarrollarlo. Eso es lo que haces con tu librería. Sí, con una vez, regularmente siempre es al inicio del código, ¿no? O sea, tú no es necesario que estén al inicio, solamente que ahora sí ya como por estructura, todo el mundo los pone al inicio y empiezas a crear tu código, ¿no? Pero puede ser que a lo mejor ahorita solamente usas NumPy y haces les datos
corre todo bien, y después quieras graficar, entonces tienes que importar Matplotlib, pero estéticamente ya no se ve tan bonito, ¿no? Entonces, por eso se hace con ese orden. Sí, no te quitan espacio. Por ejemplo, ahorita les puse esas librerías, pero no todas las vamos a utilizar, ¿no? Entonces, esa es una ventaja. Si las llamas, no pasa nada, pero si no las llamas, te va a salir muchos errores. Ahorita les comenté estas líneas porque esa es la manera en cómo desde Google Colab puedo cargar mis datos, pero como ustedes ya los tienen en sus dispositivos, pues no son necesarios, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, si yo le doy aquí correr, no me lo toman en cuenta, no pasa nada, ¿no? Porque están con este símbolo de gato. Entonces yo puedo ir comentando el código y no pasa nada. Entonces corro el siguiente. Entonces aquí me está cargando los archivos, aunque tiene CSV, está delimitado por una coma. Entonces de esta manera yo, otra vez aquí, si yo no pongo NumPy, de hecho lo podemos hacer, lo voy a hacer acá, voy a comentar NumPy y voy a volver a correr todo el código. Entonces ahí no existe NumPy, lo comenté y voy a correr el que está acá abajo. Entonces si le doy correr, no quise. Déjenme actualizarlo porque en principio no debería de correr. Bueno, no sé por qué, pero no debería de pasar. Creo que como ya lo había cargado, se quedó la librería. Pero este NP es el de NumPy. Entonces yo aquí estoy renombrando a NumPy como NP. Entonces siempre es np.load.txt. Entonces estoy utilizando la librería de NumPy para poder cargar mi base de datos. En este caso es un CSV. Si yo voy a mi archivo de datos, para todos los CSV están delimitados por una coma, ¿no? Pues sí, siempre que sea un TXT o un CSV. Eso es por default. Ahorita más adelante vamos a leer un archivo y entonces ahí se lee de diferente manera, ¿no? Ahora, si se dan cuenta aquí, tantos .check, entonces lo que le estoy diciendo es que me dé la información de las dimensiones de mi archivo, ¿no? Entonces, y otra vez, como habíamos visto en la anterior línea para comentar el hello world, y le pongo print datos, me va a imprimir los primeros elementos y los últimos elementos. Estos 3 puntos significa que hay valores intermedios, ¿no? Pero pues tampoco me va a imprimir todos, ¿no? Entonces me dice son 3 columnas con 6000 filas, ¿no? Entonces siempre que queramos la información de los datos, tenemos que poner el nombre del archivo, en este caso yo lo llamé como datos, ustedes lo pueden llamar data, electrocardiograma, presión, lo que sea. .check, este check me está dando la información, es un comando o una función ya por default en Python que me dice las dimensiones de mis elementos. ¿Sí? ¿Tienes dos? Okay. Algo que es muy común en Python, su primera columna, su primera fila empieza con 0. No es como una columna, 2 columnas, 3 columnas. Empieza 0, 1, 2, ¿no? Entonces, si me quiero referir a mi primera columna de mi base de datos, es la columna 0. Entonces, es algo, un error típico porque Python es el que lo tiene. En otros lenguajes sí inician con 1. Python creo que es el único que sí inicia con 0, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado. ¿Sí? Sí, aquí lo que estoy haciendo es leer mis datos solamente. Entonces, mi primera columna, en este caso, es el tiempo. Y mi siguiente columna
creo que son es el electrocardiograma. Entonces, por ejemplo, aquí mi primera columna es mi tiempo. Si abro de aquí la base de datos, este es el tiempo y este va a ser mi electrocardiograma. Ahorita yo no recuerdo qué era esta línea, pero bueno, creo que está en el código. Entonces, ahora como mi frecuencia de muestreo, no sé si ustedes ya llegaron aquí. ¿Saben qué es una frecuencia de muestreo? ¿Nunca lo habían escuchado? Bueno, entonces, ¿saben qué es una frecuencia? ¿Qué es una frecuencia? Exacto, más o menos. Entonces, es como, ¿cuánto se repite una onda, algo, ¿no? ¿Con qué frecuencia, no? Ahora, cuando hablamos de frecuencia de muestreo, pues todos nuestros equipos están delimitados, ¿no? O sea, sí nos pueden dar muestreos, pero ¿cuántos tiempos en qué segundo, no? Entonces, la frecuencia de muestreo, por ejemplo, esto siempre está delimitado en los equipos, ¿no? O a veces nosotros lo podemos hacer manualmente. En este caso, me están dando que son 360 puntos por segundo. O sea, de la medición que yo estoy haciendo, ya sea como de la presión, frecuencia cardíaca, electroencefalograma, yo le voy a estar diciendo, dame de esta variable tantos puntos por segundo, ¿no? Entonces, cada segundo van a ser 360 puntos, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer aquí es normalizar mis datos, porque tengo el tiempo en puntos y yo lo quiero en segundos. Entonces, solamente hay que hacer cuántos puntos tenemos sobre 300, ¿no? Entonces, si tenemos 360 puntos, como mi frecuencia de muestreo es 360, entonces equivale que solamente tengo un segundo de registro. Entonces, a eso se refiere con la frecuencia de muestreo. ¿Cuántas veces o cuántos puntos puedes tener en un segundo de cada medición? Entonces, por ejemplo, aquí lo que estoy haciendo es tomar mi siguiente columna, que tiene la base de datos programa. Aquí una, los, otra vez, como yo estoy reescribiendo los datos de la columna 1 al electrocardiograma, por el electrocardiograma solamente va a tener 6,000 puntos, ¿no? Y pues bueno, voy a graficar los datos. Entonces, aquí, este Stalius BMH es el fondo que yo le estoy poniendo a mi figura. Realmente hay un montón de fondos. Ustedes, creo que en este código les puse, si googlean Python Stalius, les va a salir como hasta fondos negros, fondos de colores, blanco y negro. Que ahora sí a lo personal, cada quien puede elegir el fondo que quiere, si quiere o no quiere. Si no quiere, pues lo tiene que comentar y no pasa nada. Entonces estoy eligiendo el color. Hay dos formas de elegir el color, que puedo elegir con la palabra, tal cual como azul, rojo, lo que sea en inglés. Y esta que se llama hexadecimal, que siempre es como símbolo gato y la codificación de un color. También se puede poner RGB en ese formato o la palabra tal cual como quiera, ¿no? Entonces, Python, PLT CLF, significa que estoy limpiando mi imagen, que no tengo una imagen previa. Luego tengo plt.plot. PLT, si recuerdan, era la abreviación que yo tenía para matplotlib. Está aquí en la parte de arriba. De esa manera yo estoy diciendo, utiliza la librería de matplotlib para graficarme esta figura. Entonces, le digo, grafícame el tiempo contra electrocardiograma, ¿no? Y aquí te estoy diciendo que me lo ponga en puntos con el color 2, que es el que estoy eligiendo. También puedo poner color igual color. Y este solamente es ponerle título, el label en el eje X, el label en el eje Y. Y estos comandos es para definir el intervalo que estoy graficando, ¿sí? De esa manera la figura me va a salir así.
Sí. Con PLT. Ese punto, el plot es de graficar una recta. Ahorita vamos a graficar otras cosas con boxplot, con histogramas. Entonces siempre es PLT punto, por ejemplo, boxplot, ¿no? PLT punto plot. Y así. Entonces, si ustedes entran aquí en Matplotlib. Sí, sí. Lo puse ahí, ¿verdad? La palabra. No, el compilador es porque todos los lenguajes de programación, pues al final la computadora solamente codifica en formato binario, ¿no? En ceros y unos. El código lo que hace es cuando nosotros corremos el código o ustedes le dan correr, lo que hace es traducirlo a este formato de ceros y unos para que la computadora lo entienda. Ustedes ven ese código, pero al final la computadora ve ceros y unos. Eso es copiar el código cuando lo están transformando a esa parte binaria. Entonces, regularmente cuando tú corres el código en terminal, por ejemplo, aquí yo tengo una terminal, este es de Ubuntu, pero no importa. Si yo le doy aquí Python 3 más el nombre del archivo, lo que me va a hacer es correr el código, pero desde la terminal, ¿no? Está compilando el código, ¿no? Todo ese tiempo que se tarda en darme resultados porque está compilando el código, ¿no? Solamente es lenguaje, ¿sí? Pero eso está haciendo, ¿no? Como traduciendo el código que tú estás escribiendo a formato binario. Sí. No, a veces hay muchos lenguajes de programación que necesitas un compilador diferente. Por ejemplo, Python, ya estás utilizando la conda. Por ejemplo, Fortran necesita Gfortran, que es un compilador de LAMP. Es como el traductor, digamos, es como Google Traductor. Tú le escribes algo en inglés y te lo va a traducir en alemán. Entonces, el compilador es el traductor, el que hace esa conversión de lo que tú estás, del lenguaje que tú estás escribiendo al lenguaje de la computadora. Ese es el compilador. Pero ahí ya lo tienen con el anaconda. Sí, ahorita vamos a ir como si no. Sería bueno que ustedes lo hagan uno nuevo, intenten ir copiando, pero no vayan a copiar todo y pegar, porque entonces ya no tiene chiste, ¿no? Es como mejor le mueven ahí, ¿no? Entonces, para que ustedes mismos vayan viendo los errores, siempre es bueno. Algo que siempre es útil es que siempre que programan van a salir N errores. Pero de esos N errores ustedes van a ir aprendiendo. Cada vez que les salga ese error, van a decir, es por esto, ¿no? Entonces ya pueden ir buscando. Pues en este caso, tener errores para programar no es tan malo, ¿no? Sí. Sí. Por ejemplo, aquí son bolitas que salen, son puntos. Yo puedo darle diferentes formatos. Por ejemplo, aquí están las líneas, ¿no? Yo puedo poner asterisco, todo esto está ya. Creo que la ventaja de Python es que está muy bien documentado. De hecho, ahora ya salen estas versiones, que son como las versiones cortas de todas las líneas o líneas de código que ustedes pueden utilizar, ¿no? Entonces, si quieren cambiar colores, por ejemplo, esto que preguntaban, ¿no? Cómo poner figuras, ¿no? Con error bar, boxplot, ahorita histogramas, sí, por ejemplo, aquí yo le puse esta O, pero si se dan cuenta puedo poner un punto, una estrella, figuras geométricas en específico. Entonces, solamente porque por más fácil yo puse la O, pero pueden poner líneas también, que es con el guión. Si yo lo vuelvo a correr, por ejemplo, aquí está el código.
Entonces, si quieren, inténtelo, cámbienlo. En vez de poner, no sé, pesado, pongan un guión. Sí, lo pueden cambiar todo directamente desde ahí. Entonces, si ustedes lo cambian, yo lo voy a cambiar aquí en vez de color rojo, voy a ponerlo azul y le doy correr. Por ejemplo, yo no le di correr una línea antes cuando les dije que tenía que normalizar el tiempo y me dice que desconoce quién es tiempo, ¿no? Entonces, yo tengo que regresar a donde definí cuál es el tiempo, por ejemplo aquí, le doy correr, tampoco definí que se le toca el café, le doy correr, y le doy aquí, por ejemplo, aquí también hay un formato para ponerle fondo, ahí también tienen en la lista. Entonces, por ejemplo, están como las versiones clásicas. Puedo poner este de Dark Background. Yo lo pongo ahí en mi librería para cambiar el fondo. Y cambia, ¿no? Bueno, ahí se ve medio feo con ese número. Pero bueno, ahí sí ustedes pueden dar más estética a sus figuras, ¿no? Entonces, aquí tienen como ahora sí, la dirección de las páginas web donde ustedes se pueden referir para cambiar colores, las líneas de código, el estilo, todo eso, ¿no? Entonces jueguen con eso, no cambien la idea en que cómo se modifica la figura y todo. Entonces, si voy un poco rápido, es porque casi no tengo mucho tiempo. Pero cualquier cosa me interesa. Entonces, por ejemplo, esto, ¿no? Aquí ya no me aparecen los nombres, pero entonces, ahora, algo que siempre utilizamos son los multiplot, que significa que no solamente tengo una figura, sino voy a tener varias figuras en una sola. En este caso hay diferentes maneras de utilizarlas. La primera es nombrando como dice plt.subplot y entonces le digo a mi figura, cada una de mis subfiguras van a estar anotados como AXS, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora sí como, aunque suena muy redundante, pero casi es como todo el mundo sigue como la misma nomenclatura, ¿no? Entonces AX o AXS se utiliza mucho en Python cuando estamos hablando de subfiguras, ¿no? Eso otra vez es solamente por tradición, pero si alguien más lee su código va a saber que eso se quiere saber o se están refiriendo a una subfigura, ¿no? Entonces yo aquí le estoy diciendo, quiero 2 columnas, 2 filas en mi tamaño de 5%. Entonces si doy clic ahí, ahí tengo diferentes figuras. Por ejemplo, si te das cuenta, ya denoté como AXS al PLT subplot. Ya no necesito poner aquí PLT punto y mi figura, sino ya me voy a referir a XS. Suena confuso, pero si no, ahorita me dice. Entonces, si lo corro, me van a salir estas figuras, que son 2×2. Ahora aquí me sale esta marca, porque como esta no tiene un grid, pues se lo quito. Una escala de color. Entonces, en la primera tengo un histograma, que si se dan cuenta, aquí tengo is y entre paréntesis los datos. Bueno, yo puedo poner el electrocardiograma, o en este caso le estoy diciendo data entre corchetes 1, ¿no? Significa que va a ser mi arreglo de mi segunda columna. El arreglo de mi primera columna sería data entre corchetes cuadrados 0. Entonces, estoy scatterplot, son estas figuras que estás graficando una serie contra otra. Aquí tengo el plot, otra vez lo puse con un círculo. Y mi histograma 2D significa que estoy utilizando una escala de color para poder graficar mis datos, ¿no? Entonces,
De esa manera yo voy a tener aquí mis datos, ¿no? El histograma, el scatterplot, otra vez la línea de puntos, que sería más como, tanto el scatterplot como plot contra otros es casi lo mismo, ¿no? Es un scatterplot igual, porque estás graficando una serie contra la otra en puntos, ¿no? Que es lo que hace el scatterplot. Y pues aquí tengo una matriz de color, ¿no? Que regularmente estas escalas de color, por ejemplo, cuando ya vean redes funcionales, conectividades, eso se utiliza mucho, ese tipo de, de representación, ¿no? Porque tienes el eje X, el eje Y los colores me está refiriendo a la amplitud, por ejemplo, de nuestra señal. Entonces, tienes tres información en una figura bidimensional. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Sí. Sí y no. Tú puedes ir copiando, por ejemplo, las librerías, copiarlas, por ejemplo, NumPy, que es la primera que necesitas para leer tus datos. Pues ya corriges, dices que funcionó, ahora quieres graficar, ¿no? Copia matplotlib y grafica una serie, ¿no? Entonces ve así poco a poco para que vayas jugando un poco con las líneas de código, ¿no? Que sepas para qué sirve, ¿no? Creo que esa es la única manera que siempre recortamos las cosas, si las hacemos línea por línea. Si copian y pegan todo el código, no van a aprender. Pues mejor vayan haciendo línea por línea, ¿no? Pues hay muchas cosas que ahorita no van a necesitar, por ejemplo, estos diagramitas ustedes lo pueden hacer individualmente, ¿no? Ahora grafícame el histograma, ¿no? Ahora grafícame una señal contra la otra, ¿no? Eso lo pueden independiente. Ahorita les doy como repaso rápido para que ustedes tengan como un panorama amplio y el código sepan qué es lo que hace cada línea, ¿no? Pero hagan su caso así con cuidado y ya cualquier duda, pues nos pueden poner ahí en el chat de WhatsApp como de, oye, sale ese error y así hasta cualquiera de tus compañeros te puede ir corrigiendo, ¿no? Yo creo que esa es la manera de que aprendamos todos juntos. Y bueno, me voy a saltar esos de los momentos estadísticos porque ahorita no lo vamos a ver. Sí. Ah, sí. Nivel 1. No, creo que Python es una comunidad muy grande. Hay muchos videos de YouTube. Si tú pones YouTube, Python, te va a ir saliendo. Ahora, si quieren, lo que podemos ir haciendo ahorita, todos hagan una nueva librería y empiecen a copiar una línea de código para que vayamos viendo. No sé si así les conviene. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto? Ah, te toca a ti, ¿verdad? Hablar. Sí. Mm. Ajá. Entonces, si gustan, pueden ir haciendo. Por ejemplo, ahorita puedo pausar para que de cualquier forma todavía la siguiente clase podamos continuar con Python. O la siguiente clase que vamos a ver. Pero si quieren, ahorita podemos pausarlo aquí. Ustedes intenten de tarea. O sea, háganlo y nos pueden escribir en el chat. Me salió ese error, no sé qué pasa, ¿no? Y así yo les voy contestando en el chat. O creo que ahí ya aparece mi número, me pueden escribir personalmente, ¿no? Pues, por ejemplo, lo que les decía al inicio, ¿no? Si yo le pongo aquí file new Python 3, me va a salir un notebook en blanco. Pues ustedes vayan copiando en línea por línea, ¿no? Carguen, bajen una base de datos de Fictionet con la que ya vayan a trabajar o tomen una solamente así al azar para que también veamos cómo están los datos, cómo los pueden leer y podamos ir modificando los códigos, ¿no? Pero sí háganlo de tarea. Sí, aquí ya te está saliendo la gráfica. Por ejemplo, yo puedo
Y se van más abajo, en esta línea. Bueno, por ejemplo, yo voy a cargar esta línea. Estoy cargando ahora de unos datos que tiene del ciclo circadiano, que tiene actigrafía, variabilidad de ritmo cardíaco, temperatura interna y externa, y voy a correr esta línea de código. Aquí, con este plt.stateFigure, lo que estoy haciendo es guardar mi figura. Si yo voy a la ventana donde están mis datos, o donde está en el código, aquí está mi figura que acabo de crear con ese código. Pues ahora, eso es algo importante. Si se acuerdan, hace rato le moví al fondo. Como le moví al fondo y no le volví a cambiar, me volví a quedar con el fondo anterior, ¿no? Entonces, siempre que quieran modificar el fondo, tienen que volverlo a poner la línea de código, si no, les va a quedar con el correcto. Entonces, un poco contestando a la pregunta de su compañero, es que este notebook lo que ya tiene es que pueden escribir texto, pueden escribir el código y les sale el resultado. No les sale como una ventana emergente como después podemos hacerlo, correrlo desde terminal para que vean, ¿no? Pero ahí necesito instalen otra cosa, por eso fue más fácil así, ¿no? Pero sí, ahí está todo, ya. Ajá. Ahora, porque aquí le dije, ¿no? Yo puedo darle también un directorio, ¿no? Pero eso después lo vemos. Que puedo darle una dirección. Por ejemplo, y eso brinqué porque no les dije. Hay una carpeta que se llaman datos que ustedes tienen, ¿no? Por eso les dije que comen toda la carpeta para asegurar que les corriera, ¿no? En esta carpeta de datos, yo tengo los datos que estoy cargando, ¿no? Si yo no le hubiera puesto la palabra datos con la diagonal, el programa no sabría dónde están mis datos. Por ejemplo, ahorita le borro ahí y lo corro. Eso no tiene que hacer. Ya se quedó. Pero la computadora no debería de saber porque donde yo estoy corriendo el código es exactamente en la librería donde abrí el archivo. Si mis datos están en otras carpetas, le tengo que dar la dirección completa de mi carpeta donde quiero jalar los datos. Si no, me va a marcar un error. Aquí ya se trabó, pero me debería de marcar un error porque no estoy redireccionando los datos, ¿no? Entonces eso sí hay que tener cuidado, ¿no? Entonces me va a guardar la figura en donde esté exactamente el código. Como mi código está en esta carpeta, no me guarda ni en datos ni nada, me guarda junto a la carpeta, en la carpeta donde está el código. En este caso sería variable. Si la quiero redireccionar a otra parte de mi computadora, tengo que darle toda la dirección. Pero eso lo vamos a ir viendo poco. ¿Puedo presentar? Ok. Muy bien, yo les voy a presentar otra herramienta que es el lenguaje de programación R. Yo desde luego la doy desde el punto de vista de un médico que aprendió a programar sobre la marcha. Entonces, mucho de esto, Pau, me puedes interrumpir cualquier cosa, sobre todo si cometo algún traspié con las palabras específicas. Ok. Denme un instante para presentar mi pantalla y les voy a hablar un poquito de RStudio. RStudio es una interfaz de desarrollo integrado. ¿Qué se refiere a eso? Uno puede utilizar un determinado lenguaje de programación, ya sea R, ya sea Python, C++, pero no siempre es lo más amigable trabajarlo directamente en la interfaz. Hay programas que funcionan como interfaz gráfica para que uno pueda estar programando en una parte y te presente las gráficas en otra sección del programa, y eso te da de alguna manera más sencillez para manejar tu herramienta de programación. De tal manera que yo utilizo el lenguaje R de programación con una IDE que se llama RStudio.
¿Por qué comencé yo a usar R? Bueno, básicamente la primera vez que me di a tarea de programar, lo hice desde el área de microbiología y es muy popular R para área biomédica. Ok. Entonces les presento mi pantalla de RStudio que tiene una interfaz de desarrollo integrado. Veamos si se ve mi cursor. Sí, en general viene una parte donde uno coloca el código, una parte donde se está representando lo que uno grafica, los plots, y otra parte donde está la consola donde se está ejecutando el código. En el caso de RStudio también tengo todo mi ambiente, que son los pequeños fragmentos de información, los archivitos que estoy yo utilizando de alguna manera mientras corro el estudio. ¿Y qué es lo que hace la interfaz? Es que te permite tener en un solo programa, como si fuera tu ventanita de Word, lo que estás programando por un lado y cuál es el output, el resultado de tu programación. Veamos si puedo cambiar un poco la A. Ok, ya se ve más grande. Muy bien. ¿Qué es importante de R? Bueno, yo estoy trabajando con, le digo armar nuevo, un nuevo archivo y quiero un script de R. Este es como la libreta de Júpiter, donde yo voy a estar escribiendo lo que a mí se me venga en gana y básicamente cada lenguaje tiene una forma de estructurar las instrucciones. Por ejemplo, para R lo habitual es comenzar indicando en qué carpeta quieres trabajar, que es set Working Directory, set WD. Y me gusta a mí mucho R porque es básicamente como si estuvieras leyendo lo que le quieres pedir a la computadora. Entonces yo quiero un directorio de trabajo, yo quiero una carpeta donde voy a estar vertiendo todos mis datos originales, donde voy a estar yo exportando los resultados y es mi directorio de trabajo donde voy a tener toda la información. Entonces uno coloca la dirección de la carpeta de trabajo. Una manera sencilla de hacer esto en RStudio es irte a la primera pestaña que se llama Files y aquí uno comienza en C dos puntos y vas buscando tu carpeta para ubicar dónde quieres trabajar. Te permite seleccionar cualquier directorio que quieras, clase de señales, y le das acá. Perdón, es que me está tapando ahí. A dejar como directorio de trabajo y aquí te muestra cuál es el código. Entonces, esto lo puedes hacer desde la interfaz gráfica, pero si tú ya te sabes cuál es tu directorio de trabajo, lo puedes copiar y pegar directamente desde algún otro explorador. De tal manera que inicia uno indicando dónde voy a estar trabajando y luego cargando las librerías. Una de las cosas que me gusta más de R es que es un ambiente que tiene un montón de librerías, básicamente lo que ustedes quieran, alguien ya trató de resolver ese problema y en general está disponible para que lo puedan ustedes replicar sin mayor problema. ¿Qué pasa si yo quiero hacer una red, que es el ejemplo que les estoy presentando? Una de las librerías más populares se llama iGraph. Y si yo no lo tengo instalado, me voy a paquetes, que es una lista de todos los paquetes que tengo en la computadora, pero a lo mejor yo no lo tengo en la computadora y me puedo ir a instalar. Y aquí hay un repositorio que es un directorio de paquetes que ya está en internet. El más popular es CRAN.
y pongo aquí el nombre de mi paquete que ya investigué yo en internet o ya me dijeron que me resuelve el problema y le doy clic a instalar junto con instalar dependencias. Si ya lo tengo instalado, pues no va a hacer nada. Y si no, se instala. Y después tengo que especificar yo, bueno, qué librerías voy a estar trabajando. En general, lo que se recomienda es que uno indique nada más las librerías que requieres para evitar conflictos. De tal manera que pones nada más los fragmentos de programa que te interesa utilizar. En este caso, yo estoy utilizando iGraph, herramienta para ordenar las redes que se llama Force Atlas, una herramienta para hacer paletas de colores, una herramienta para analizar redes bajo un ataque, es decir, retirando nodos de acuerdo a alguna estrategia, una herramienta para análisis de redes sociales, una herramienta para graficar, Gplots, otra herramienta para análisis de redes que tienen unas estrategias de análisis que no están disponibles en otros programas y algunos aditamentos adicionales para tanto poder graficar como analizar datos. ¿Dudas, preguntas? Sí. 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 Todo esto ya lo escogí en función de lo que yo ya sé que voy a estar haciendo. Si ustedes están enfrentando un problema nuevo, pues es nada más cuestión de buscar qué es la herramienta que me resuelve un determinado problema. Y donde pueden buscar todas las librerías que hay en R es en CRAN. Lo pueden buscar así, C-R-A-N, en internet. De hecho, vale la pena que lo busque. Y les presento la página de internet. Muy bien, entonces este es CRAN Comprehensive Art Archive Network, que te da un listado de toda la paquetería que está disponible para lenguaje de programación R. ¿Qué pueden hacer con R? Pues básicamente lo que gusten y manden, desde estadística descriptiva que hace SPSS, que hace Excel, herramientas para graficar lo que ustedes quieran, análisis de redes, incluso machine learning. Hay un montón de herramientas y la ventaja y lo que queremos enseñarles en esta clase de programación es invitarlos a que se vayan familiarizando con alguna de estas herramientas. Ustedes seleccionen el lenguaje que se les haga más intuitivo y eso les va a permitir comenzar a pensar más allá de las opciones predefinidas que vienen en algunos programas. Una de las cosas que ocurre más en medicina es que nos enseñan a manejar SPSS y te sabes de memoria los menús para usar SPSS, pero no puedes ver cómo es que está calculando, no puedes desarrollar esta intuición que sí es muy importante que vayan obteniendo de, bueno, ¿qué es una prueba estadística? ¿Cómo puedo yo realmente entender lo que estoy haciendo del manejo de los datos? Y aprender algún lenguaje de programación les permite realmente entender qué están haciendo y de alguna manera disecar el procedimiento para que entiendan lo que están haciendo. Entonces, esta es la página del directorio de paquetería. Esa es la página para la IDE que yo utilizo, que es RStudio. Tiene una versión gratuita y una versión de paga. No tiene caso que usen la versión de paga, está pensado más para la industria y está disponible para Windows, para Mac y para diversas distribuciones de Linux. Y el lenguaje de programación como tal es R, proyecto de computación estadística. Es un lenguaje que estaba orientado primero a dar soluciones de estadística. Quiero hacer una prueba de student, quiero ver diferencias entre medias, todo eso, y comenzó a crecer y ahora comprende un montón de herramientas que se pueden aplicar. Regreso a mi ventana.
Ok. ¿Y qué es lo bonito de aprender a manejar una de estas herramientas? Que ustedes pueden comenzar a entender cómo funcionan todos estos problemas desde cero y a realmente comprender qué es lo que está pasando debajo de el capó. Es la diferencia entre usar un auto pero no poder armarlo o realmente armarlo. Entonces, ya hablé un poquito de características básicas de R, que hay algunas herramientas que te pueden hacer mucho más sencillo visualizar qué es lo que estás programando. Una de ellas son los colores. Uno puede escoger una paleta de colores que te indique qué es lo que estás trabajando. Por ejemplo, si yo estoy poniendo texto entre comillas, el texto que estoy entrecomillando se vuelve verde. Y esto me está indicando que es un string de texto. Yo estoy diciéndole, búscame esta secuencia de caracteres tal cual. Por ejemplo, si el código está en blanco, yo estoy cargando una librería y aquí en azul tengo una función. En rosa mexicano están mis corchetes y así para cada una de los elementos, por ejemplo, números también están en verdes, operadores de verdadero o falso están en naranja y lo va resaltando para que uno pueda leer más fácilmente qué es lo que está dentro del código. Cuando uno tiene 6 líneas, pues no es mucho problema si todo está en blanco y negro, pero si tienes un montón de texto, luego es difícil ubicar dónde estaba yo, qué es lo que estoy haciendo, cuáles son los elementos que estoy utilizando y es bueno usar alguna de estas guías para ayudarse a la hora de programar. Otra cosa muy importante, como decía Paola, es el uso de comentarios. En el caso de R, uno pone el símbolo de gato y cuando uno pone símbolo de gato, no va a ejecutarse lo que está después en esa línea de código. Por ejemplo, aquí pongo generar redes. Y esto es algo que yo trabajo mucho. A mí me interesa trabajar con redes. Vamos a ver en las clases posteriores cómo son una estrategia efectiva para representar algunos sistemas complejos. Y aquí voy a generar 4 tipos de redes diferentes utilizando la paquetería de iGraph. En este caso, yo puedo pedir que me haga una red de mundo pequeño o que utilice alguna estrategia generativa de redes. Por ejemplo, esta es una red aleatoria o una red regular o una red que va creciendo. De tal manera que yo puedo darle a ejecutar el código. Déjenme limpio acá. Ejecuto el código y veo el resultado en la consola. Y esta flecha sirve para indicarle que este resultado se guarde como grafo A. Entonces, lo voy a guardar y ya rebauticé esto como grafo A. Ya cada vez que corra en mi código, grafo A va a aparecer el resultado de esta operación. Otra cosa que me gusta mucho de R es, supongan que yo no sé qué significa sample small word, que es la función que estoy utilizando. Me puedo ir a ayuda y pongo, bueno, ¿qué es esta función? Le doy a buscar y me aparece mi función sample small world, me dice de qué paquetería es, me dice que es de iGraph y viene una descripción de la función. En este caso dice, tú estás generando una red, un modelo de una red de acuerdo al modelo de Watts-Strogats. Y es una red de mundo pequeño. Más adelante vamos a hablar que estas redes tienen ciertas propiedades topológicas interesantes, pero viene la descripción, cómo se usa en la línea de código, cuáles son los argumentos y qué tipo de variable debes de meter en los argumentos. Por ejemplo, número de dimensiones es una constante, el tamaño de la red, etcétera, etcétera.
la probabilidad de que cambien un enlace y cada una de las características para el modelo, y entonces va disecando qué es lo que tienes que pedirle a la máquina para que ejecute. Vienen algunos detalles. Algo que me gusta mucho de R es que casi siempre vienen los artículos de referencia, las publicaciones, en donde se están basando para generarte el código. Y eso es muy interesante cuando tú quieres ver, bueno, ¿qué es este modelo de Watts-Strogatz? ¿Qué es una red de mundo pequeño? ¿Cómo voy a interpretar yo esto que estoy realizando? Puedes tú darle seguimiento. Vienen los autores del código y incluso puede venir el correo de el autor para que te comunique si tienes alguna duda en particular de la paquetería. Mucho de este código se ofrece tal cual está, as is. Quiere decir que no te dan ninguna garantía de que funcionen ni están metiendo las manos al fuego. No es un producto de fábrica, pero en general son bastante útiles, y también te dice, bueno, ¿cuál es el output? ¿Cuál es el resultado de esto que estás haciendo? Te dice, es un objeto de iGraph. Y, por ejemplo, vienen algunas funciones relacionadas y algunos ejemplos para que utilices. Y en algunas funciones vienen algo que se llaman viñetas, que son ejemplos de uso donde tú puedes ver cómo es que el autor de la función lo presenta, cuáles son algunos ejemplos. Aquí veo que el paquete es iGraph y me puedo ir al índice de esta paquetería y puedo ir a Code Demos y vienen algunos ejemplos de las demos. Puede uno irse a las demostraciones de código de cada uno de estos paquetes. Hay paquetes muy bien pulidos, ya de casi digamos de alta calidad. También hay paquetes mucho más, digamos, amateur, y va cambiando un poco. Hay de todo, hay que ser cuidadoso como siempre. Uno tiene la responsabilidad de leer el código al derecho y al revés y entender qué es lo que estás haciendo. Es parte de lo bonito de programar. Te han quitado las rueditas de las interfaces gráficas, pero también implica una gran responsabilidad de saber qué es lo que estás haciendo y tener cuidado con lo que estás realizando. Y bueno, en este caso yo estoy usando 4 estrategias para generar redes. Y yo quiero ver, bueno, cómo es el resultado de estas 4 estrategias diferentes para generar redes. Y voy a graficar. Ejecuto mi código y me voy a la pestaña de plots. Y aquí estoy viendo mis 4 redes y más adelante vamos a hablar a detalle, pero quedémonos en esta clase con, vean cómo la estructura de las redes es diferente para cada uno de los apartados. Se ve que hay algo distinto, se ven a ojo distintas, y estas diferencias de las redes se llaman diferencias topológicas. Aquí, por ejemplo, en el código, yo estoy indicando que me haga 2x2 y por lo tanto son 4 paneles. En mi plot estoy especificando los márgenes que hay entre las figuras para que no estén encimadas. Estoy especificando con main cuál es el título de cada una de estas funciones, y luego estoy diciéndole que para el siguiente gráfico se olvide de la instrucción previa y ya pueda empezar desde cero para hacer un único plot. Por ejemplo, aquí. Porque si yo no le especifico que se regrese a hacerme un gráfico a la vez, entonces yo voy a tener esta cuadrícula siempre y luego se me va a desfasar. Mi recomendación para que aprendan a programar es que jueguen mucho. Programación es divertida. De fondo, ese es mi mensaje. Yo puedo aquí, por ejemplo, ir cambiando mi nombre y ver cuál es el resultado que va cambiando. Vean cómo ya le cambié el título. Fíjense que es la misma
gráfica, pero los nodos ya están diferentes. Entonces, ¿por qué cambiaron mis nodos? Y si uno tiene cierta curiosidad de cómo funciona, por ejemplo, aquí se me hace raro que haya cambiado la ubicación de mis nodos. ¿Qué está ocurriendo? Me puedo ir a ayuda, puedo buscar a mi programa que estoy utilizando, que es iGraph. Me lanzo a la sección de ayuda y voy a buscar más adelante en las respuestas plot para que me explique por qué cada vez que estoy graficando yo estoy obteniendo un orden de los nodos diferentes. En este caso es porque yo no estoy especificando una semilla determinada y cada vez que lo grafico utiliza de nuevo un algoritmo para ubicar los nodos desde cero y va a ser diferente el resultado cada vez que lo corra. Entonces me parece que mi pantalla se pasmó, no sé por qué. Veamos si aquí me facilita la vida. Aquí está mi paquete. Y me está dejando, bueno, luego regreso acá. Y, por ejemplo, déjenme borrar aquí el ambiente y vean, si yo borré los archivos del ambiente y quiero graficar de nuevo, me va a decir que no está el objeto presente en mi ambiente. ¿Por qué? Porque yo borré aquí todos los elementos. Voy a volver a correr este código y vean cómo grafo A, B, C y D ahora está en mi ambiente. Y me dice, sí, tu grafo A contiene una lista de 150 elementos y si se fijan aquí es muy lógico porque yo le pedí que me generara una red con un tamaño, un size de 150 y te da la lista de las propiedades que tiene esta red. Y ahora sí, ya que tengo los elementos, puedo graficarlos. ¿Cómo le hace para que corra como en cada una de las pantallas? Porque veo que primero lo corre abajo, luego lo corre del otro lado. ¿Cómo le hace? Ok, la libreta es el script. Aquí uno escribe el código y la computadora no va a hacer nada. Tú puedes escribir lo que tú quieras y no lo va a ejecutar. Cuando quieres que ejecute algo, tú seleccionas la parte del código que quiere que ejecute y hay de dos maneras. Una es que te vayas aquí a Run Current Line. O la otra es que utilices un atajo de teclado. La belleza de los atajos de teclados es que es mucho más rápido que picarle un botón en la pantalla y desplazar el cursor. Entonces, para RStudio es Control Enter para ejecutar, pero si no, pueden darle directamente a Run y es exactamente lo mismo. Y aquí abajo está la consola, que es el equivalente a lo que Paola les mostraba de la consola aparte. Entonces, aquí está todo tu código y es como si fuera un borrador. Tú estás escribiendo lo que quieres que haga la computadora, pero no necesariamente quieres que se vaya ejecutando sobre la marcha. La ventaja es que va a guardar todo lo que escribes y no se va a ejecutar todo a menos que le pidas que se ejecute todo. Aquí en el ambiente vienen los elementos que has ido generando con tu código y en los plots se guarda lo que has armado. Por ejemplo, esta es parte de una clase mucho más grande, pero le doy a correr y vean cómo comienza a ejecutar cada una de las partes de mi código. Hay algunas operaciones que son mucho más rápidas que otras y dependiendo de lo que tú has pedido que haga, hay cosas que pueden tardar mucho tiempo o pueden ser prácticamente instantáneas. Si tú quieres que se detenga una operación o dices, creo que cometí un error y ya se trabó la máquina, puedes ver este letrero de stop y corta la operación.
Y ya puedes regresar a decir, bueno, qué es lo que salió mal, y puedes checar que aquí hay un warning message que te indica qué es lo que falló al ejecutar este código. Por ejemplo, hay ocasiones donde te está avisando el código que hay, en este caso, un elemento de la instrucción que va a ser eliminado en la próxima edición de la paquetería una vez que esté disponible. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Preguntas de R? ¿Se animarían a usarlo? Hay un montón de cosas que pueden hacer, desde las muy sencillas hasta las muy complicadas. Por ejemplo, si quieren graficar en Excel un scatter plot, hay mucha facilidad, hay un montón de ejercicios dentro de la red, y les voy a compartir algunas direcciones para que puedan ver. Sí, escucho. Sí. Para bajar R, antes de ir a las direcciones entonces. Ok. En este caso es en dos partes. Lo primero que tienen que hacer para bajar R es ir a esta dirección, que es r-project.org, y aquí tienen que buscar qué versión van a bajar. En este caso, la versión más reciente de R. Y tienen que seleccionar su sistema operativo para instalarlo. Aquí, Download R. Y vienen varios mirrors, que es donde lo pueden bajar. Y pueden bajar R para Linux, para Mac o para Windows. Y hay algunas distribuciones de Linux que ya tienen su propio paquete prefabricado, o te vienen las instrucciones de cómo instalarlo en tu distribución de Linux. Luego, una vez que has instalado el lenguaje de programación, ya puedes instalar la interfaz gráfica. En este caso es de RStudio. ¿Sí? RStudio. Y le das a bajar RStudio. Edición de usuario. Y aquí te recuerdan nuevamente. Paso número 1, instalar R, y viene el enlace para instalar R y luego instalar RStudio. Si están usando una computadora con Mac, viene aquí para Mac. Si es Windows, autodetecta y viene para Windows, y se ejecuta como cualquier programa. ¿Dudas, preguntas de la instalación, del uso? Lo que di es muy básico. En realidad el tiempo está un poco estrecho. ¿Qué es lo importante? Que ustedes vayan jugando. Como Paul les presentó, hay un montón de instrucciones para el Hello World, que es como aprender a programar. Quiero yo ejecutar una línea de código y que me imprima el texto. De las cosas básicas. En general, ya esto se ha hecho mucho más amigable de lo que era con el tiempo. Y ¿qué tienen que utilizar? Bueno, como el abanico de posibilidades es tan amplio, lo ideal es que ustedes vayan buscando qué me interesa y vayan ubicando cuál es la mejor herramienta para resolver cada uno de sus problemas de la manera más sencilla. A mí me gusta R porque se me hace un lenguaje muy intuitivo, pero es mi sesgo personal. Siento que la manera en que uno lo programa
es muy clara, pero no necesariamente es la mejor herramienta. Hay también fanáticos de Python y la verdad es que yo creo que cada quien tiene su lenguaje favorito. A Rubén le gusta matemática, hay un montón de funciones para MATLAB. Luego hay ciertas áreas del conocimiento donde un lenguaje ya fue más popular, por lo que ustedes gusten y manden. Para área biomédica, R suele ser muy popular, pero en área de programación física y matemática lo detestan, en parte con razón. Ya que se vayan familiarizando, van a ver que cada uno de estos lenguajes tiene sus pros y sus contras. Uno de los contras de R es que no es el lenguaje computacionalmente más eficiente que hay y si es tardado para algunas cosas. Hay otros lenguajes que han sido optimizados realmente bien, como C++, y son difíciles de programar, pero son muy eficientes. Entonces, dependiendo de qué es lo que tú quieres utilizar, dependiendo del sapo la pedrada, vean en su área del conocimiento que se utilice y en general hay un buen motivo para que usen esta herramienta en su área determinada del conocimiento. Pau, ¿algo que quieras añadir? ¿Algo que vayamos a dejar de ejercicio para que les demos seguimiento? Pues creo que algo bueno que tienen que hacer es como jugar, realmente, ya sea R, Python, el lenguaje que ustedes utilizan, matemática, MATLAB, Fortran, lo que sea, ustedes jueguen y sí ya vayan desarrollando una base de datos porque conforme ustedes vayan desarrollando van a salir los errores. Entonces es mejor que no lo dejen al final porque siempre al final no hay poco tiempo y no van a aprender, ¿no? Entonces vayan haciendo con calma. También en Anaconda está RStudio. Entonces pueden darle a instalar y él instala todo en uno solo, ¿no? Entonces, de hecho, si entran a Anaconda otra vez, en la última librería es R, ¿no? Y también en Anaconda hay una versión que dice Learning, donde ustedes pueden tener como mini cursos de cualquier lenguaje, ¿no? Tanto de Python como de R, todas las librerías que están utilizando en Anaconda, ¿no? Entonces, sí jueguen con eso. Realmente es solamente cometer muchos errores para que de eso se aprenda, ¿no? Pues no sé si tengan alguna duda. Y se nos van a enseñar todos los recursos que comentó, o nada más estos dos. La idea es enseñarles el recurso que ustedes necesiten. Paola y yo presentamos el que estamos usando ahorita, pero si alguien dice, híjole, es que yo veo que utilizan puro matemática en mi área, o puro Octane, o puro MATLAB, nos dicen, y si nosotros no somos expertos en el lenguaje, aquí en el C3 hay un montón de colaboradores y los dirigimos para que les puedan platicar a detalle cómo utilizar cada una de las herramientas. Hay veces que hay una determinada herramienta que solo está disponible en un lenguaje que ya está prefabricada y pues entonces sí conviene que en lugar de que ustedes reinventen la rueda, utilicen la paquetería y se faciliten el trabajo. Claro, si lo que ustedes quieren es reinventar la rueda, es perfectamente válido. Uno puede reinventar la rueda y tú puedes agarrar y yo quiero hacer un programa que me calcule chi cuadrada y quiero meterle desde las divisiones y las multiplicaciones chi cuadrada para hacerlo desde cero, se puede. Creo que ahorita los que más se utilizan es Python y R, está de moda, ¿no? Pero los demás ya son muy específicos. Por ejemplo, en física todo el mundo usa casi Fortran, no sé, porque son computacionalmente rápidos, pero si les enseño un código se van a espantar porque solamente es puro código, código, código. No hay ni cambio de colores, porque ya no, las nuevas computadoras ya no instalan el compilador y ya no se ve tan bonito como antes. Pero está el lenguaje que ahora sí que sea más fácil para ustedes, ¿no? Y realmente adaptarse, ¿no? Por ejemplo, yo utilizo muchos lenguajes porque me puedo mover de lo que quiero, ¿no? Entonces ya sé que en este lenguaje es más fácil programarlo, o me grafica mejor, o puedo moverme mejor, entonces, pues así, pueden ir parchando un poco su conocimiento. De herramientas que hay, vean qué publicaciones están próximas a su área de interés. En general, los artículos en la sección
metodología, te tienen que especificar cuál es el código que utilizaron para analizar. Desgraciadamente en área biológica luego hay artículos que no te dicen qué lenguaje de programación utilizaron, pero por ejemplo en física y en matemáticas es absolutamente indispensable que te digan cuál es la herramienta computacional que utilizaron para procesar los datos. Y vean qué usaron, les da una idea de qué herramientas están disponibles. Hay un montón de recursos para aprender a programar en cualquiera de estos dos lenguajes. Y ahora sí que depende mucho también de qué tema tienen interés y que vayan pensando, recuerden, en el proyecto grande con el que se va a evaluar esta clase, que es su proyecto de investigación. Traten de ver qué tema de la medicina les interesa a ustedes que son médicos en formación, pero claro, ustedes tienen además una visión de investigación científica. Entonces traten de ver un tema que les guste, que se les haga interesante y traten de ir pensando qué no se sabe de ese tema para ir buscando su pregunta de investigación y que generen su proyecto. ¿Dudas, preguntas? Veo mucha angustia en los ojitos, o es ya cansancio. No se preocupen, chicos, yo sé que se ve siempre un poco de miedo, sobre todo para medicina, que no nos dan ningún background de programación, pero en esencia lo que ustedes hacen cuando están programando es que le están pidiendo cosas a la computadora. La computadora, desde luego, no tiene ningún nivel de intuición de lo que le estás pidiendo y va a hacer estrictamente lo que le estás pidiendo. Y si le estás pidiendo mal, lo va a hacer mal. Pero pasado este susto fundamental, sí es muy bueno que ustedes aprendan a programar porque en investigación se usa mucho. Tal vez no en la clínica donde uno ya utiliza una herramienta prefabricada, que también hay muchas y muy buenas. Yo soy fanático de Prisma, por ejemplo, que es competencia de SPSS, pero con más colorcito y más botones. Pero llega un momento en donde van a querer hacer cosas que no pueden hacer con los programas que ya están disponibles, y en ese momento es que programar es muy importante. Y también es bueno que sepan programar porque dicen, yo ya entiendo lo que hace Prisma, yo puedo replicarlo, a lo mejor Prisma me facilita la vida, me hace las gráficas 20 veces más rápido que lo que yo tardaría en programarlos bonito, porque programar con colorcitos es tardado, hay que ver cuáles son los comandos que tienes que poner. Pero es importante que les da un nivel de aprendizaje muy profundo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Realmente entiendo lo que estoy yo analizando los datos o no lo entiendo? Y equivocándose se aprende mucho. Cada vez que ustedes quieran hacer algo y no les salga programando, van a entender un poquito más de qué es lo que están haciendo realmente. ¿Dudas, preguntas? Yo creo que de tarea es primero vayan puliendo lo que les pidió la doctora para que le puedan entregar espero ya próximamente la tarea de la lectura del artículo. Veo que hubo mucho problema en entender el lenguaje físico, así que les recuerdo que tienen nuestro WhatsApp y nuestro correo para que nos manden pregunta, oiga doctor, ¿qué es entropía? ¿Qué es sistema? ¿Dónde puedo leer un poco más de esto para entender el artículo? Acérquense con nosotros, no pare de sufrir, no sufran, por favor. Acérquense con nosotros para que puedan realmente sacar provecho a la lectura. La lectura de artículos científicos no es manda, de nada nos sirve que lean y no entiendan lo que están leyendo. Traten de hacerlo algo divertido. El doctor me mandó una lectura bien loca de conceptos que yo no entiendo. Yo no sé qué son las leyes de la termodinámica, yo no sé qué es ley de acción de masas, etcétera, etcétera, etcétera. Vale la pena que se acerquen con nosotros y Pau, que es físico,
podrá darles una explicación tremendamente apropiada de la física. Yo que soy médico les puedo platicar, bueno, dónde se utiliza cada una de estas leyes en la fisiología. Medicina tiene un buen de física, pero la escondemos debajo del tapete, no sé por qué. Todos los procesos de difusión, todos los procesos de ósmosis que dedican bioquímica un año de sus vidas a pasar ese examen departamental, todo eso es física. Y sí lo vemos y sí lo sabemos y en realidad sí tenemos un nivel de intuición. El problema que yo veo es que en medicina somos de pensamiento muy concreto y te dicen, es que el sodio difunde de un lado a otro de la membrana y no te lo plantean desde la cuestión general de, es que tienes una sustancia que se va a mover por movimiento browniano de un lado a otro, de un compartimento a otro, y dejamos un poco de lado lo fundamental y nos vamos a la aplicación de cada caso. Y no es que no veamos física, sino que no solemos verla desde esa perspectiva. Entonces, si se atoran para leer, yo creo que vale la pena que se acerquen a nosotros y el mismo artículo que escogieron para leer, vuelvan a sentarse a leerlo, identifiquen qué palabras no entienden y mándenme entre hoy y mañana, oiga doctor, no entiendo tales palabras, ¿cómo me las definiría usted? ¿O tiene algún momento para que me explique tal tema o no? Y la verdad es que nosotros sí tenemos disponibilidad para ir puliendo estos detalles. También es cierto que no es sencillo acercarse a un artículo científico de un área que no es la propia y siempre es bueno que se acerquen con nosotros para darle una buena lectura. Entonces, mi recomendación para que ustedes no nada más hagan la tarea, sino que tengan un desempeño excelente de la tarea, es pregúntenos y siéntense con nosotros hasta que estén completamente seguros de que sí le entendieron al artículo. Y la ventaja es que son solo 5 de ustedes. Realmente no es problema. Si tuviéramos 20 alumnos, a lo mejor sí no les diría, acérquense a preguntarnos, pero son solo 5, sí podemos con ustedes. Perdón, cuando empecé a hacer lo del servicio social, en física tienes que acercarte como servicio social a la investigación directamente. Entonces fue así como, me dieron un artículo a reproducir. Primera línea, no entendí nada. Y era el misma área, ¿no? Y así como un mes trabajando, viendo, buscando en la literatura, cuando me acerqué a la persona que me dio el artículo, me dijo, es que nosotros así lo renombramos, no vas a encontrar en la literatura, pero significa esto, ¿no? Entonces, son cosas que si hubiera ido desde antes, me hubiera ahorrado tiempo y estrés, pero pues ahorita aprovecho, ¿no? Que son poquitos, que puede ser una clase personalizada, cualquier comentario, duda, pues acérquense con toda confianza, pues para eso están, ¿no? Para ustedes aprender y nosotros tratar de enseñarles lo que sabemos. Y pues muchísimas gracias, chicos. Nos vemos el jueves a las 4 y gracias porque creo que nos extendimos bastante más de el tiempo que estaba contemplado para la clase.